Ya. Entonces, como yo les mencionaba, de lo que vamos a conversar hoy día es sobre el diagnóstico clínico en endodoncia. Y vamos a conversar primero sobre cómo nosotros deberíamos llegar a un diagnóstico clínico. Y esta primera etapa vamos a hablar también sobre los diagnósticos pulpares y en la segunda etapa vamos a hablar sobre los diagnósticos apicales. Entonces, cuando nosotros hacemos un diagnóstico clínico endodóntico, lo que nosotros buscamos es determinar cuál es el problema que tiene el paciente, por qué padece ese problema, y obviamente esto va a guardar relación con el plan de tratamiento que nosotros le vamos a plantear al paciente para en el fondo solucionar esta patología. Entonces, nuestro objetivo siempre va a ser llegar a un diagnóstico definitivo, pero para eso vamos a tener que pasar por distintas etapas. En una primera etapa vamos a tener que escuchar a nuestro paciente y esperar que él nos cuente qué es lo que lo ha llevado a consultar. Por lo tanto, vamos a conocer cuál es el motivo de consulta de nuestro paciente. Luego nosotros lo vamos a empezar a orientar y le vamos a empezar a hacer algunas preguntas sobre su sintomatología, sobre sus antecedentes, tanto médicos como dentales, que van a importar mucho también en el tratamiento. Luego vamos a hacer una exploración, pruebas complementarias, y finalmente nosotros vamos a tener que relacionar toda esta información que hemos ido recabando para plantear un diagnóstico que va a ser hipotético o un diagnóstico provisional y que finalmente vamos a corroborar en el momento en que nosotros podamos realizar un acceso y podamos conocer el interior del diente. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba, van a ser varias etapas, el paciente nos va a contar su motivo de consulta, luego le vamos nosotros a preguntar sobre sus síntomas, sobre sus antecedentes, tanto médicos como dentales, vamos a realizar una serie de pruebas clínicas objetivas, vamos a hacer desde palpación, percusión, vamos a aplicar estímulos y bueno, luego viene la parte difícil que es correlacionar toda esta información y llegar a un diagnóstico presuntivo o una hipótesis diagnóstica para llegar finalmente a un diagnóstico definitivo. Entonces, vamos a ir conversando paso a paso de cada una de estas etapas. Entonces, lo primero es que nosotros, como les mencionaba, vamos a tener que escuchar a nuestro paciente y le vamos a tener que preguntar qué es lo que lo llevó a consultar con nosotros. Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros si solamente nos orientamos por lo que nosotros vemos en una radiografía o lo que nosotros vemos clínicamente, probablemente vamos a encontrar varias patologías que van a ser importantes, pero que no van a ser el motivo por el cual el paciente está consultando. Y yo coloco siempre esta imagen de una paciente que llegó posterior a un traumatismo y ella consultaba por este diente, por el diente 2.1, era su motivo de consulta, era lo que a ella le preocupaba porque en el fondo había perdido parte de la estructura coronaria, pero cuando nosotros tomamos la radiografía observamos esta gran lesión en el diente 2.2. Por lo tanto, para mí, como endodoncista, la urgencia era este diente 2.2 en donde había una gran lesión. Pero a pesar de que le informamos a la paciente la necesidad de hacer un tratamiento endodóntico, de que estaba presentando ahí un problema probablemente infeccioso importante, la paciente este diente no le tomó importancia y a ella le importaba la parte estética. Por lo tanto, se realizó el tratamiento de endodoncia y la paciente dijo que en algún momento se iba a hacer el tratamiento del diente bésico, que espero que haya sido así. Entonces, como les mencionaba, es muy importante conocer qué es lo que al paciente lo motiva a consultar, y eso quede escrito también en las palabras del paciente en la ficha, porque esto también nos va a ir dando pistas y nos va a ir ayudando para llegar a un diagnóstico. ¿Ya? Como les mencionaba, siempre escribirlo con las palabras del paciente. Luego, en una segunda etapa, nosotros vamos a empezar a preguntarle al paciente sobre sus síntomas y sus antecedentes, tanto médicos como dentales. ¿Ya? Y para nosotros siempre tenemos que ver al paciente como un todo, yo sé que eso ustedes lo saben. Eh, entonces tenemos que consultarle sobre sus antecedentes médicos y luego vamos a recabar información sobre sus antecedentes dentales. Entonces, ¿qué es lo que nos va a importar a nosotros mucho en la endodoncia? ¿Dónde está localizada la molestia, el dolor, etcétera? Luego, ¿hace cuánto tiempo comenzó con esta sintomatología? La intensidad de la sintomatología y qué es lo que lo provoca. Por ejemplo, si él siente más dolor cuando se le aplica un estímulo frío, o cuando se le aplica un estímulo caliente, o es un diente que ya no puede utilizar, por ejemplo, para masticar, etc. Todo eso nos va a ir dando información que va a ser muy importante para nuestro diagnóstico. También la duración del dolor, ¿ya? Y bueno,
Y también va a ser muy importante lo que nosotros observemos en la radiografía que vamos a tomar para realizar el diagnóstico, que va a ser esta primera radiografía o una radiografía periapical inicial. Entonces, algunas cosas importantes que nosotros debemos ir en el fondo guiando al paciente con algunas preguntas que son en el fondo básicas en endodoncia, es que idealmente el paciente nos pueda señalar cuál es el diente que le molesta. O sea, con eso, si el paciente ya es capaz de identificar el diente que le está generando la sintomatología, ya vamos a tener gran parte de nuestro terreno ganado. Luego, ¿hace cuánto tiempo él se realizó su última intervención o su último control odontológico? Si es que luego de esta intervención empezó con dolor, por ejemplo, se hizo un pulido radicular o se hizo una restauración hace poco tiempo, si esto está relacionado con su sintomatología. ¿Hace cuánto tiempo empezaron las molestias? ¿Qué tan intenso es el dolor? Si es que este dolor que siente se inicia de manera espontánea o es provocado por algo. En caso de que es provocado, ¿qué es lo que lo desencadena? El frío, el calor, el morder, alguna posición en específico, por ejemplo, más cuando duerme, etc. Eso también nos va a ir orientando sobre distintos diagnósticos. Si es un dolor espontáneo, ¿qué tan frecuente durante el día es este dolor? Si es un dolor que él es capaz de localizar en una zona específica o se le irradia hacia alguna zona, y si es que este es un dolor agudo, sordo, continuo o intermitente, y se aumenta durante el sueño, o sea, cuando está el paciente acostado, si es que siente un aumento de la sintomatología. Esta, bueno, es la ficha que nosotros utilizábamos en papel hasta el año pasado en la clínica, y bueno, yo sé que a partir de este año vamos a utilizar una ficha digital, pero que se basa en esta misma ficha, así que por eso la mantuve aquí en la clase para que ustedes la conozcan. Esta es la primera parte de la ficha, entonces la idea es que uno siempre identifique el diente a tratar, porque en un paciente nosotros podemos intervenir más de un diente. Entonces, por ejemplo, vamos a tratar 3 dientes distintos en un mismo paciente, cada diente tiene su propia ficha referido por, en el fondo se refiere a quién les está derivando a ustedes el paciente, por ejemplo. Si se los deriva un compañero de quinto, un compañero de cuarto, entonces ahí colocamos clínica odontológica de cuarto año, clínica odontológica integral de quinto año, etc. Luego en esta línea va el nombre, bueno, los apellidos, el nombre del paciente, si es que tiene una ficha integral, la fecha, la edad, el sexo del paciente, la dirección, etcétera, como antecedentes personales. Y luego, si es que nosotros consideramos que el paciente tiene algún tipo de enfermedad, si es que tiene alguna reacción atípica, algún fármaco, también es muy importante consignarlo, por si nosotros le queremos dar algún analgésico o antibiótico al paciente. Obviamente, si tiene alguna alergia, tenemos que descartarlo y tenerlo ahí anotado. Y también es muy importante la historia anterior del diente, si ese diente fue previamente sometido a otro tratamiento de endodoncia, o se hizo alguna restauración hace un tiempo X de tiempo, y también aquí anotamos la sintomatología actual. Por ejemplo, si es un diente que tiene dolor, si es que el dolor en el momento en que nosotros estamos realizando la evaluación está o no presente, y qué es lo que desencadena el dolor, lo anotamos acá, si es que es el frío, el calor, la posición de cúbito, dulce, ácido, masticación. Y también si que la sintomatología es espontánea o es constante, qué es lo que provoca el dolor, o si es provocado, y la sensación de diente elongado, y la duración también del dolor. Eso es lo que nosotros vamos como consignando en la ficha. Y también aquí les destaco que siempre lo que nosotros estamos evaluando es la sintomatología actual del paciente. O sea, si el paciente les relata que hace 2 meses atrás él estaba con dolor, pero en la actualidad no tiene dolor, lo que nos importa en el fondo es el ahora, porque nosotros el diagnóstico al que vamos a llegar es de cómo el diente está en el momento que nosotros lo estamos evaluando. Por lo tanto, toda la información previa es muy importante, la consignamos aquí en la anamnesis, pero en esta parte anotamos lo que el paciente nos está relatando en el momento. Entonces, como les mencionaba, también vamos a hacer una exploración y pruebas complementarias. Entonces aquí vamos a tener que realizar una exploración extraoral, también vamos a realizar una exploración intraoral y vamos a utilizar pruebas complementarias, ¿ya? En relación a la exploración extraoral, como se ve aquí en las imágenes, va a ser muy importante que nosotros realicemos, primero visualicemos cómo se ven los tejidos blandos, y también que realicemos palpación para ver si hay algún tipo de adenopatía o si encontramos, como por ejemplo en esta imagen, alguna fístula extraoral. ¿Ya? Este era un paciente pequeño, como se ve en la imagen, que tenía esta
lesión. Esta es de un artículo y bueno, el paciente presentaba esta lesión y había ido a distintos dermatólogos, le habían dado distintas cremas, pero continuaba con esto y finalmente fue donde un cirujano maxilofacial, quien hizo una exploración también intraoral, descubrió que el diente que estaba originando esta infección era este molar, y luego de tratado el diente endodónticamente, esto fue reparando hasta lograr esta cicatrización, ¿ya? Entonces también es esta imagen la coloqué para que no olviden que es muy importante que nosotros realicemos una correcta exploración extraoral, que no nos vayamos directo a la boca, ¿ya? Ver si hay algún tipo de tumefacción, y como se ve aquí en la imagen, hacer la palpación correcta de ganglio, ¿ya? Entonces, en la palpación tenemos que ver si es que hay algún tipo de aumento de volumen o una tumefacción, y si es así, si es que esta es difusa, firme o fluctuante. Luego tenemos que hacer una palpación de los ganglios, tanto cervicales como submandibulares, y todo eso que nosotros vamos detectando lo tenemos que ir anotando en la ficha. Entonces, la ficha ya una imagen más amplia, y todo lo que nosotros vemos como extraoral va en esa parte, ¿ya? Entonces ahí si es que nosotros vemos algún tipo de aumento de volumen, adenopatía, si es que tenemos una fístula que es extraoral, o no observamos nada especial o alguna cosa extraña que nosotros observamos, lo anotamos aquí. Luego, en la exploración intraoral, lo que nosotros primero debemos evaluar son los tejidos blandos. Entonces, para eso debemos separar tanto la lengua como la mejilla, secar la zona con una gasa o con una jeringa triple y evaluar cómo se observan estos tejidos blandos, su color, su textura. Luego, vemos si es que hay algún tipo de aumento de volumen intraoral, y si es así, nosotros tenemos que siempre hacer una palpación bilateral para comprobar que efectivamente este aumento de volumen está localizado solamente en una zona. Y también muy importante, consignar si es que hay algún tipo de tracto sinusal intraoral o una fístula intraoral, ¿ya? ¿Qué es un tracto sinusal intraoral? Es una comunicación por donde va a drenar una infección endodóntica hacia la superficie gingival, ¿ya? Comúnmente son llamadas fístulas, pero en la actualidad se sabe que lo que nosotros encontramos comúnmente en boca son tractos sinusales intraorales, porque no están cubiertos en la gran mayoría de los casos por epitelio, tejido epitelial. Entonces aquí les coloqué una imagen de una fistulografía, ¿ya? Para que ustedes visualicen que, por ejemplo, tenemos aquí una gran lesión que está muy cercana a estos dos dientes, al 2.1 y al 2.2. Entonces, si nosotros quisiéramos, o sea, determinar cuál es el diente que efectivamente está originando la infección y hacer el tratamiento endodóntico del diente que corresponde, nosotros lo que hacemos es introducir un cono de gutapercha de un calibre 30 o 35, previamente nosotros anestesiamos al paciente, introducimos esto por el tejido blando y tomamos una radiografía. Entonces el cono de gutapercha va a ir dirigido hacia el diente que está originando la infección, que en este caso es el diente 2.1. Entonces se realiza el tratamiento endodóntico, aquí, bueno, se toma la radiografía de conductometría, se deja una medicación, posteriormente se realiza la obturación y el control, y se ve cómo esta lesión, que era de un tamaño importante, empieza a reparar. Y cómo este diente 2.2 no fue necesario de ser abordado, ¿ya? Aquí les puse una imagen de un paciente en donde ustedes pueden observar que el paciente, bueno, previamente fue anestesiado y en esta zona se encontraba el tracto sinusal intraoral, por ahí se introduce este cono de gutapercha y posteriormente se toma la radiografía. Entonces este examen se conoce como fistulografía. Luego también dentro de la exploración intraoral nosotros tenemos que evaluar y ver si es que nos encontramos con caries, con abrasiones, con fracturas de esmalte. Tenemos que ver si es que hay restauraciones y si esas restauraciones en qué estado están, si es que hay cambios de coloración en los dientes. Y también dentro de la exploración intraoral nosotros vamos a tener que realizar una palpación, vamos a tener que hacer percusión de los dientes y determinar si es que estos dientes tienen o no movilidad, ¿ya? Aquí es muy importante que tengan claro que un paciente que responde a la percusión o con dolor, por ejemplo, o que tiene un aumento de volumen, o sea, de movilidad, no significa que requiere un tratamiento de endodoncia en todos los casos, ¿ya? Una movilidad aumentada y una respuesta
aumentada también a la percusión, lo que nos está diciendo es que tenemos una inflamación del ligamento periodontal. Y esta inflamación del ligamento periodontal puede ser originada por distintas causas. Por ejemplo, una percusión aumentada puede ser provocada por un traumatismo, puede ser provocada porque hay un contacto prematuro, porque el paciente tiene una enfermedad periodontal o porque existe una extensión de una patología pulpar al ligamento periodontal. Por lo tanto, de estas 4 posibilidades, nosotros vamos a hacer el tratamiento endodóntico solamente cuando nos encontramos que este dolor a la percusión está relacionado con una patología pulpar, que se está extendiendo hacia el ligamento periodontal. ¿Ya? Por otro lado, una movilidad aumentada se puede deber también a un traumatismo, a un trauma oclusal. Aquí es un paciente que tiene hábitos parafuncionales, que tiene una enfermedad periodontal, que sufre de una fractura radicular o por movimientos de ortodoncia rápidos, ¿ya? Entonces también no es indicativo que sí o sí este diente tiene movilidad, vamos a tener que pensar en hacer un tratamiento de endodoncia. Luego, también va a ser muy importante que nosotros realicemos una correcta exploración periodontal, que nosotros sondiemos el diente en que nosotros estamos realizando el diagnóstico y que también idealmente tengamos un panorama completo del estado periodontal del paciente. Si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con que es un paciente que es periodontal y que en el diente que nosotros vamos a intervenir tiene sacos periodontales muy parecido al resto de la boca, entonces, bueno, puede no ser sospechoso. Pero, por ejemplo, si nos encontramos con un paciente que es sano periodontalmente y el diente que nosotros estamos diagnosticando, como en esta imagen, en la imagen B, nos encontramos con que introducimos nuestra sonda periodontal, no tenemos sacos y de repente nos encontramos con un saco profundo de gran tamaño, podemos sospechar que este diente en esa zona tiene una fractura vertical. Y cuando un diente presenta una fractura vertical, se contraindica el tratamiento de endodoncia porque lamentablemente es un diente que hay que extraer. Por lo tanto, no deberíamos indicar realizar ningún tipo de intervención en él. Aquí una imagen de cómo deberíamos hacer, cómo deberíamos evaluar en el fondo la movilidad del diente que estamos evaluando y aquí también, bueno, sondaje periodontal. Entonces, toda esta información nosotros la vamos a consignar en esa parte de la ficha en donde vamos a ir anotando todo lo que nosotros observamos en nuestro examen clínico intraoral y también todo lo que nosotros vimos de los tejidos blandos, cambios de coloración, si es que dolor a la palpación, aumento de volumen, si es que nos encontramos con una fístula intraoral, ¿ya? A diferencia de acá que era extraoral, esta zona estamos hablando ya de la parte intraoral. Ahora, también dentro de las pruebas complementarias, lo que nosotros buscamos es, cuando nosotros hacemos el diagnóstico endodóntico, es determinar si es que ese diente está o no vital, ¿ya? Lamentablemente, nosotros contamos en clínica con pruebas que son principalmente térmicas, ¿ya? O sea, nosotros aplicamos en el diente frío o aplicamos calor, y con eso lo que nosotros estamos haciendo es estimular las fibras nerviosas que nos puede dar información que es importante, pero que no nos dice a ciencia cierta si es que ese diente está o no vital. Si nosotros quisiéramos saber si es que un diente está vital o no, tendríamos que utilizar un equipo que es de flujometría de láser Doppler, que nos permite conocer el aporte sanguíneo de un tejido en específico, ¿ya? Que principalmente se usa para hacer estudios. Entonces, existen pruebas térmicas, pruebas eléctricas y, como les mencionaba, también la flujometría de láser Doppler. Entonces, tanto las pruebas térmicas como las pruebas eléctricas, lo que nosotros estamos haciendo es estimular las fibras nerviosas para saber si hay una respuesta de ellas o no, pero no estamos conociendo la vitalidad del tejido. Entonces, como les mencionaba, las pruebas pulpares térmicas y eléctricas lo que intentan es determinar la respuesta de las neuronas sensitivas pulpares. Si nosotros quisiéramos tener un enfoque que es mucho más objetivo, tendríamos que utilizar dispositivos como la flujometría de láser Doppler para detectar la integridad de la vascularidad pulpar. Entonces, una pregunta que también es bien común es cómo nosotros vamos a realizar nuestras pruebas objetivas, que dentro de estas están la percusión, la palpación y la sensibilidad pulpar, que es con lo que nosotros contamos el día a día en la clínica, ¿ya? Entonces, para realizar estas pruebas, lo primero es que nosotros deberíamos explicarle al paciente qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? Obviamente, de manera previa, ustedes ya conversaron con el paciente y muchos de ellos les van a decir que es un diente que
le duele mucho la percusión, que por ejemplo es un diente que ya no pueden utilizar para masticar. Y en esos casos nosotros obviamente no vamos a aplicar una fuerza exagerada en ese diente porque ya tenemos el antecedente previo. Entonces en esos casos en específico, como se ve en la imagen, nosotros vamos a partir haciendo una percusión o una presión en realidad con el pulpejo del dedo en el diente que el paciente nos menciona que le molesta. ¿Ya? Entonces, como les mencionaba antes, es muy importante haber escuchado previamente al paciente y que también nosotros nos tomemos el tiempo de explicarle lo que le vamos a realizar. Entonces, les vamos a decir al paciente, le vamos a realizar una prueba en la que vamos a tener que golpear un poco el diente, vamos a realizar una prueba en donde vamos a tocar los tejidos y finalmente vamos a realizar pruebas en donde vamos a aplicar frío y vamos a aplicar calor. ¿Ya? Todas estas pruebas nosotros las realizamos de manera bilateral. Por ejemplo, si nosotros estamos diagnosticando el diente 2.4, nosotros debemos partir evaluando el diente 1.4. ¿Ya? Ese va a ser nuestro diente control, con eso nosotros vamos a conocer cómo nuestro paciente responde de manera normal. Obviamente siempre considerando que este diente 1.4 es un diente que está sano, que no fue intervenido endodonticamente, etc. ¿Ya? Entonces ya con eso nosotros vamos a saber si es que el paciente responde. Por ejemplo, hay pacientes que uno les aplica frío y ellos responden de manera muy exagerada, pero esa en el fondo es su respuesta normal. Por lo tanto, en un diente en el que nosotros estamos sospechando que requiere un tratamiento de endodoncia, esta misma respuesta exagerada puede ser también normal para él, ¿ya? Entonces, como les mencionaba, si el paciente les relata que es un diente que le duele mucho, vamos a partir haciendo presión con el pulpejo del dedo, y si es que con esta respuesta, con este en el fondo estímulo, el paciente no siente nada, vamos a hacer entonces ya una percusión con la parte de atrás de nuestro espejo, tanto vertical como horizontal, como se ve aquí en las imágenes. Luego, para hacer la palpación de tejidos blandos, también como se ve en la imagen, va a ser de manera bilateral. Vamos a partir en la zona media y luego nos vamos a ir extendiendo hacia la parte más posterior, ¿ya? Y ahora, para las pruebas pulpares, previamente nosotros, como les dije, le mencionamos al paciente lo que le vamos a realizar, le vamos a explicar que lo normal es que esto molesta un poco. Él va a sentir como una pequeña molestia que debería desaparecer de manera inmediata cuando nosotros retiramos el estímulo. Previamente estos dientes los tenemos que secar y vamos a aplicar el estímulo de frío primero en nuestro diente control y vamos a repetir esto en nuestro diente que nosotros estamos diagnosticando, ¿ya? Entonces es importante que cuando nosotros aplicamos el estímulo de frío, con EndoIce lo hacemos con una microtorura de algodón, tener presente que estos insumos, el EndoIce o otras marcas, contienen en su interior cloruro de etileno, que está a menos 26 grados. Nosotros lo vamos a aplicar en la cara vestibular, un poquito más hacia cervical, y el diente previamente lo deberíamos haber secado, ya con una gasa o con la jeringa triple. Y luego nosotros vamos a aplicar calor. Para eso, previamente, tanto el diente control como el diente que estamos diagnosticando, le tenemos que colocar vaselina en la superficie vestibular porque esto se tiende a pegar. Eh, Tener presente que esto, cuando nosotros lo calentemos, la superficie se va a ver brillante y es en ese momento donde lo debemos llevar al diente. Y lo debemos hacer sin miedo porque tanto la dentina como el esmalte son malos conductores del calor, ¿ya? Y también tener presente que si el paciente previamente les relató que es un diente que le duele al calor, nosotros deberíamos tener a mano un vaso de agua fría para en el fondo al momento de estimular, con esto que sabemos que le puede generar mucho dolor, en el fondo pueda contrarrestarlo con la otra temperatura, con el frío. Entonces, ¿qué es lo que es normal y qué es lo que es anormal cuando nosotros aplicamos pruebas térmicas? Bueno, lo normal es que nosotros aplicamos frío y calor y el paciente siente una molestia que desaparece de manera inmediata cuando nosotros retiramos el estímulo. También es normal que esta molestia él la pueda clasificar como un dolor o una molestia leve, o sea, nunca algo exagerado, y tampoco es normal que en el fondo él no sienta nada. ¿Qué es lo que nosotros consideramos como una respuesta anormal? Es cuando el paciente no responde, o sea, el paciente les dice que no siente nada y en su diente control sí siente, ¿ya? Si es un paciente de edad, probablemente cuando nosotros apliquemos estos estímulos, el paciente no va a sentir mucho y eso va a ser tanto en el diente control como en el diente que nosotros estamos estimulando. También
la persistencia de dolor, o sea, nosotros aplicamos el estímulo y al paciente le queda molestando unos segundos o unos minutos más de lo que sintió en el diente de control, y también no es normal que él tenga una sensación de dolor que es exagerada. Ahora, en relación a la radiografía, yo esto siempre lo destaco, que en el fondo todos los pacientes en los que ustedes van a realizar una intervención, deberían ustedes tomarles siempre una radiografía previa, porque muchas veces los pacientes llegan con radiografías que fueron previas a una intervención de urgencia, entonces ustedes no van a tener en el fondo la visión real de lo que está, de cómo está en el fondo ese diente en la actualidad, ¿ya? Y también se pueden meter en algunos problemas que pueden ser legales incluso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros deberíamos observar en nuestra radiografía? Deberíamos en el fondo ver tanto los tejidos duros como también deberíamos observar este espacio del ligamento periodontal. Entonces, cuando nosotros tenemos una patología que es de origen endodóntico, nosotros podemos observar que el espacio del ligamento periodontal ya está ensanchado. Por ejemplo, este es un paciente que sufrió un traumatismo, entonces hay un ensanchamiento del ligamento periodontal, o podemos observar también que hay una zona, como aquí en esta imagen, una zona radiolúcida en relación a el ápice del diente, o podemos también observar lesiones que están en relación a canales laterales o accesorios, y también es muy importante lo que nosotros vemos en la corona, así que observamos caries de gran tamaño, o observamos que hay alguna restauración que está desajustada, etc. Entonces, como punto 4, no sé si se acordaban, habíamos dicho que nosotros ya llega esta etapa bien difícil, que es cuando nosotros tenemos, con toda la información que recabamos, saber cuál es el diagnóstico, o plantearle al paciente un diagnóstico que es provisorio o un diagnóstico que es hipotético, ¿ya? Y en base a ese diagnóstico hipotético, nosotros al paciente le vamos a plantear un plan de tratamiento. Entonces, en la ficha hay una parte en donde dice hipótesis diagnóstica, y es ahí en donde nosotros consignamos el diagnóstico que nosotros sospechamos que ese diente tiene. Y finalmente, el diagnóstico definitivo, nosotros llegamos a él una vez que logramos abrir este diente, o sea, cuando ya nosotros le planteamos al paciente, bueno, en este diente hay que realizar un tratamiento endodóntico, y ustedes hacen la primera etapa de ese tratamiento de endodoncia, hacen su acceso y se encuentran con que efectivamente al interior del diente tenían una pulpa inflamada, por ejemplo, y estaba bien que ustedes hayan consignado, por ejemplo, una pulpitis irreversible. O se encuentran con que en el interior hay tejido necrótico, o que esa cavidad pulpar está completamente vacía, que también nos hace sospechar de una necrosis, ¿ya? Entonces ahí es donde ustedes van a corroborar su diagnóstico, o puede ser que incluso lo modifiquen. Y entonces, en base a todos esos diagnósticos, ustedes le van a plantear al paciente un plan de tratamiento, que puede ser que en realidad ustedes llegaron a que ese diente está sano, por lo tanto no hay que hacer nada todavía en él, o que hay que hacer una cirugía apical, o una exodoncia, o ya intervenciones endodónticas, que sería hacer una biopulpectomía, una necropulpectomía o un retratamiento. Esto lo vamos a ver igual en la próxima clase, que en el fondo, en base a distintos diagnósticos, nosotros vamos a ir indicando distintos planes de tratamiento. Entonces, como les mencionaba previamente, eh, los diagnósticos clínicos endodónticos se clasifican, o los podemos clasificar en diagnósticos pulpares y también en diagnósticos apicales, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a ver esta primera parte que corresponde a los diagnósticos pulpares. Entonces, importante que la pulpitis, que en el fondo es una inflamación de la pulpa, generalmente está originada por caries. La gran mayoría de los casos se debe a caries. También se puede deber a que ese diente sufrió un traumatismo, también se puede deber a que existe algún tipo de fractura, a bruxismo, etc. Entonces, todas en el fondo, estas pueden ser noxas que están originando una patología de los tejidos pulpares. Entonces, dentro de los distintos diagnósticos pulpares, nosotros podríamos hacer una clasificación clínica o una clasificación histológica. En la actualidad, nosotros
no podemos sacar un diente, cortarlo, mirarlo en el microscopio, hacerle un análisis histológico, que sería un ideal para llegar realmente a un diagnóstico muy asertivo. Con lo que nosotros contamos en la actualidad es con todo esto que les he ido mencionando, que es conversar con el paciente, hacerle test de frío, calor, percusión, palpación, etcétera, que nos van orientando hacia el estado clínico en el fondo de ese diente, por lo tanto, llegamos a una clasificación clínica. Entonces, la Sociedad Americana de Endodoncia en el año 2012 hizo esta clasificación, que es la que nosotros utilizamos hasta el día de hoy, que dice que los tejidos pulpares pueden ser diagnosticados como una pulpa normal, como una pulpitis reversible, como una pulpitis irreversible, como una necrosis pulpar, como un diente con terapia previamente iniciada o como un diente previamente tratado. Estos son los diagnósticos de los que vamos a empezar a conversar ahora. Y también la Sociedad Americana de Endodoncia en el mismo año mencionó que había cambios degenerativos de la pulpa que no constituían diagnósticos, pero que sí nos iban a orientar sobre, en el fondo, cómo abordar esos casos. Esto igual los vamos a ver en la próxima sesión, pero dentro de los cambios degenerativos de la pulpa nos podemos encontrar con pulpitis hiperplásicas, con reabsorciones internas, con mineralización pulpar. Entonces, vamos a partir con nuestra clasificación clínica y con, en el fondo, los diagnósticos pulpares. Entonces, el primero corresponde a la pulpa normal, y clínicamente una pulpa normal se encuentra completamente asintomática, o sea, es un paciente que no les va a relatar dolor. Cuando nosotros le aplicamos frío y le aplicamos calor, el paciente va a responder obviamente de manera normal, o sea, una respuesta moderada, una respuesta que es transitoria, y siempre esto va a ser de leve a moderado, o sea, nunca va a tener una respuesta exagerada o una respuesta nula a los estímulos térmicos. También si nosotros hacemos palpación, el paciente no va a sentir nada normal, y si nosotros hacemos percusión, el paciente no va a sentir ninguna molestia, o sea, lo va a sentir al igual que el diente control. Si nosotros observamos la radiografía en una pulpa normal, nos vamos a encontrar con que puede existir, si es un paciente quizás de una edad avanzada, con que hay algo de mineralización pulpar. Por lo tanto, esta cámara pulpar nosotros la podríamos ver más estrecha producto en el fondo de la edad del paciente. Importante que es son dientes que no tienen reabsorciones, son dientes que no tienen caries, y si han sido restaurados, son restauraciones que nosotros vemos tanto clínica como radiográficamente en muy buenas condiciones, o sea, no están filtradas, y además el espacio del ligamento periodontal se encuentra completamente intacto, o sea, está todo bien. Ahora, por otro lado, otro diagnóstico es la pulpitis reversible. La pulpitis reversible es, en el fondo, un diagnóstico en el que nosotros, a través de todos nuestros hallazgos, tanto objetivos como lo que el paciente nos relata, que podemos mencionarlo como algo subjetivo, nosotros llegamos a la conclusión de que esta pulpa está inflamada, pero que todavía tiene la capacidad de reparar si nosotros eliminamos la noxa que está originando esta inflamación, ¿ya? ¿Con qué nos encontramos en la clínica en una pulpitis reversible? Con que tenemos restauraciones que pueden estar filtradas o desadaptadas, o el paciente hace poco tiempo se realizó alguna intervención odontológica, como por ejemplo un pulido radicular o una restauración que en el fondo le está generando una sensibilidad posoperatoria que es normal, ¿ya? También nos podemos encontrar con caries que no son de gran tamaño, o con abrasión, algún traumatismo o retracciones gingivales que en el fondo le están generando esta inflamación. Importante es que si nosotros le aplicamos un estímulo, el paciente va a responder, pero este dolor siempre va a ser provocado, o sea, no es un paciente que les va a relatar que él de manera espontánea está sintiendo dolor. Por otro lado, esta sintomatología que él siente siempre va a ser corta y va a ser aguda, o sea, en el fondo va a responder a esto y luego va al fondo al momento de retirar el estímulo, esto va a pasar. Es un dolor que no se irradia, que él puede clasificarlo como leve a moderado y que tiende a ser siempre mayor al frío que al calor. Y también el paciente, si es que presenta, por ejemplo, caries, pues les puede relatar que presenta dolor a la impactación alimentaria. Entonces, como les mencionaba previamente, siempre esta sintomatología va a durar lo que dura el estímulo.
Al test de sensibilidad va a responder en el fondo aumentado, pero como les mencionaba, siempre de leve a moderado, y a la percusión no va a tener ninguna respuesta anormal. ¿Con qué nosotros nos Doctora, una encontramos? consulta. Sí, dime. ¿Por qué responde más al frío que al calor? Porque esas son las fibras que siempre tienden a responder primero. Esa es como lo normal. Igual que la pulpitis irreversible que vamos a ver más adelante, en la primera etapa siempre tienden a responder más al frío y después cuando están en una etapa más avanzadas tienden a responder más al calor y se alivian con el frío. Ah, ya. Gracias. Ya, ahí me interrumpen nomás si tienen dudas. Ya, ahora, siguiendo con la pulpitis reversible, lo que nosotros vemos en la radiografía es que nos podemos encontrar con una caries que es primaria o superficial, y lo que es muy importante es que en los tejidos apicales no nos encontramos con nada normal, o sea, el espacio de ligamento está normal, no hay una lesión apical, etc. Entonces, aquí les puse una imagen. Este es el diente diente 1.5, que estaba con un diagnóstico de una pulpitis reversible. Si ustedes ven, es un paciente joven, se ve una cámara pulpar tanto en el molar como en este premolar de un tamaño adecuado, y se ve aquí una restauración que está probablemente filtrada y que en el fondo está exponiendo túbulos dentinarios y que permite que en el fondo estos estímulos lleguen directamente a la pulpa y que esté originando esta respuesta. Si nosotros realizamos una correcta restauración, conservadora, con todos los protocolos que yo sé que el doctor Pino les va a pasar durante este año, eh, ustedes van a eliminar la noxa y por lo tanto esta inflamación va a reparar. No vamos a necesitar un tratamiento endodóntico, ¿ya? Y bueno, hasta ahí habíamos sido muy conservadores. De aquí en adelante, desde la pulpitis irreversible, ya vamos a empezar a indicar tratamientos de endodoncia, ¿ya? La pulpitis irreversible, por definición, es un diagnóstico clínico que nos está indicando que hay un proceso inflamatorio, pero que ya es degenerativo de la pulpa. Por lo tanto, si nosotros eliminamos la noxa, este diente de igual manera va a seguir avanzando, probablemente una necrosis pulpar, y posteriormente va a avanzar a una periodontitis apical. Por lo tanto, ya sí o sí vamos a tener que pensar en hacer un tratamiento endodóntico. La pulpitis irreversible puede ser clasificada en dos tipos. Tenemos la pulpitis irreversible asintomática y la pulpitis irreversible sintomática, ¿ya? Como les mencionaba anteriormente, siempre vamos a tener que hacer la endodoncia, o sea, la extracción de la pulpa en el fondo para eliminar la sintomatología y evitar que este proceso siga avanzando. Vamos a empezar hablando sobre la pulpitis irreversible asintomática, ¿ya? Por definición, entonces vamos a tener un diagnóstico clínico que basado tanto en nuestros hallazgos subjetivos como objetivos, nos van a indicar que esta pulpa va a estar inflamada, incapaz de cicatrizar, con la gran característica de que el paciente no les va a relatar una sintomatología clínica, ¿ya? Y esto hace que sea un diagnóstico difícil de llegar a él, ¿ya? Y vamos a conversar un poquito más en detalle de él. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la clínica? Nos vamos a encontrar con que el paciente presenta caries profunda, que puede o no tener exposición pulpar, pero que es una caries que es de larga duración, ¿ya? Por lo tanto, el paciente o ese diente ha sido sometido a una noxa o una agresión de baja intensidad por un largo periodo de tiempo y que tiende, o sea, como les mencionaba, es asintomática, por lo tanto puede seguir progresando si nosotros no hacemos la extracción de esta pulpa a una necrosis pulpar y posteriormente una periodontitis apical que ya va a empezar a dañar el hueso, ¿ya? O sea, vamos a tener una lesión a nivel apical. Entonces, si el paciente les llegara a relatar algo de molestia, el paciente siempre les va a decir que es de leve a moderado eh, y que, bueno, puede responder a estos estímulos térmicos y que si es que en el fondo esta cavidad pulpar es de gran tamaño y él utiliza esa zona para comer, puede sentir en el fondo impactación alimentaria y dolor por presión en el tejido pulpar que está expuesto. ¿Con qué nosotros nos encontramos en la radiografía? Con imágenes como esta, en donde ustedes ven caries que son de gran tamaño, que están muy cercanas a la cámara pulpar o que están ya en clara relación con la cámara pulpar y en un paciente que no les relata sintomatología, pero que en realidad la radiografía les hace muy evidente la necesidad de hacer una intervención endodóntica.
¿ya? A nivel de los tejidos apicales, si es que es una pulpitis irreversible, asintomática, que no se relaciona con una patología a nivel apical, ustedes se pueden encontrar con que el espacio del ligamento periodontal está completamente sano, o cuando han sido caries o noxas que por un largo periodo de tiempo, con una muy baja intensidad, nos podemos encontrar con estas osteitis condensantes, ¿ya? Que en el fondo hay un aumento del trabeculado óseo en esa zona. Entonces, como resumen, si nosotros a estos pacientes les aplicamos en esos dientes un test de frío o de calor, les va a responder de leve a moderado. Si hiciéramos un test eléctrico también, y a la percusión el paciente no les va a relatar molestia. Entonces aquí va a ser muy importante lo que ustedes ven en la clínica y en la radiografía, en donde ustedes ven que lo que ven tanto en la clínica como en la radiografía no se condice con la sintomatología. Ahora, por otro lado, la pulpitis irreversible sintomática, aquí nosotros sabemos que hay también una pulpa inflamada que es incapaz de cicatrizar, pero a diferencia de la anterior, el paciente les va a relatar mucha sintomatología, ¿ya? Y algunas cosas que nos hacen sospechar o que nos hacen llegar de manera muy clara a este diagnóstico es cuando el paciente les relata un dolor que ya es muy espontáneo, o sea, el paciente está en su casa de manera normal viendo televisión y está con dolor, cuando duerme está con dolor, por lo tanto esa postura le genera también presión en la zona, mucho dolor a los cambios térmicos y este dolor que persiste una vez eliminado el estímulo, ¿ya? Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar nosotros en la clínica? Bueno, vamos a tener que estos dientes van a presentar caries o restauraciones que están desadaptadas, restauraciones extensas o caries muy extensas, o enfermedades endoperidontales, o un diente que sufrió un traumatismo o una atrición. Algunas características aquí, bueno, la clave es el dolor, o sea, un dolor prolongado, persistente, que se irradia. Como les mencionaba anteriormente, generalmente parte con mucho dolor al frío, pero en etapas más avanzadas es un dolor que es más al calor y que incluso cede cuando el paciente aplica frío. Entonces también es muy común estos pacientes que llegan de urgencia a las consultas, a hospitales, consultorios, etcétera, con mucha cara de dolor y quizás con algo frío que se colocan en la zona como para aliviar, ¿ya? También es muy común que estos pacientes les relaten que están tomando analgésicos, que ellos mismos se han ido, en el fondo, prescribiendo. Y como les mencionaba, muy característico el dolor, agudo, severo, intermitente, pulsátil, localizado, o sea, y que también tiende a aparecer en la noche por la posición de punto. Estos pacientes pueden tener dolor a la percusión o no, ¿ya? En estados más avanzados también tiende a relacionarse con algún diagnóstico apical. ¿Con qué nos encontramos en la radiografía? Nos encontramos con que hay en la corona algún factor etiológico que nos hace decir, bueno, este diente evidentemente puede tener una inflamación, como por ejemplo aquí, según una caries extensa que está muy cercana a la cámara pulpar, o nos encontramos con restauraciones que son de gran tamaño o desajustadas, etc. A nivel de los tejidos apicales, si estamos en la primera etapa de la pulpitis irreversible, no vamos a observar nada extraño a nivel de los tejidos apicales, pero si ya ha pasado un tiempo, nos podemos encontrar con que el espacio del ligamento periodontal está ensanchado o incluso que está asociada a una lesión apical. Entonces, como resumen, dolor al frío, dolor al calor. Si nosotros hiciéramos una prueba cavitaria, que en realidad eso en la actualidad casi no se utiliza, que en el fondo consiste en que nosotros empezamos a hacer el acceso del diente sin anestesiar, como para asegurar, porque ese es el diente que está originando el dolor, ahí tendríamos una respuesta severa, percusión negativa o leve, y movilidad, que el paciente puede tener alguna sensación de diente extruido. Nosotros aplicáramos esta prueba. Bueno, otro diagnóstico pulpar es el de la necrosis pulpar, y aquí les puse una imagen para que nunca olvides que necrosis pulpar significa muerte del tejido pulpar, ¿ya? Y en el fondo aquí vamos a tener una respuesta negativa a los test de sensibilidad. Entonces, necrosis, muerte de las células o de los tejidos debido a una noxa, injuria o algún tipo de enfermedad, y que en el fondo esta necrosis pulpar va a estar localizada en un área específica del cuerpo. Puede existir una invasión bacteriana, o sea, puede ser originada esta necrosis pulpar por una invasión bacteriana,
o puede ser también originada por un traumatismo, ¿ya? Generalmente, cuando hay una invasión bacteriana, nosotros nos vamos a encontrar con que el diagnóstico pulpar es una necrosis pulpar, pero a nivel de los tejidos apicales nos vamos a encontrar con que esto está acompañado de algo. En el fondo, esta invasión bacteriana provocó la necrosis de la pulpa, pero también ya está originando una lesión a nivel de los tejidos apicales, ¿ya? Entonces, muy poco común, como les escribí acá, que nosotros nos encontremos con una necrosis pulpar pura, a no ser de que el diente haya, en el fondo, ese tejido pulpar se haya necrosado por un traumatismo, y por lo tanto esa necrosis pulpar todavía no existe una invasión bacteriana, ¿ya? Si nosotros no hacemos el tratamiento, esta necrosis pulpar va a avanzar a algún tipo de periodontitis apical, y luego puede avanzar a un absceso. ¿Con qué nos vamos a encontrar en la clínica? Con una corona que está íntegra, que puede o no presentar caries, ¿ya? O sea, si es que esta necrosis pulpar fue originada por bacterias, por caries, nos vamos a encontrar, obviamente, con una lesión cariosa. Pero si es originada por un traumatismo, como les mencionaba anteriormente, no. La necrosis pulpar nos podemos encontrar con estos cambios de coloración, que ayuda mucho en el fondo para llegar a este diagnóstico. Normalmente las necrosis pulpares son completamente asintomáticas hasta que empiezan a afectar a los tejidos apicales. Y si nosotros aplicamos los test de frío y calor, en muchas ocasiones no responden, pero puede ser que en algunas ocasiones respondan al calor, porque en el fondo como este diente va a estar necrótico, nosotros aplicamos calor y se va a provocar al interior del diente una expansión de gases. Y eso, en el fondo, esta expansión genera presión en los tejidos apicales y el diente puede responder. Entonces, ¿con qué nos vamos a encontrar en la radiografía? Podemos encontrarnos con que no hay cambios en los tejidos apicales, en el fondo, cuando no está asociada a bacterias, o nos podemos encontrar ya con un espacio de ligamento periodontal ensanchado, o nos podemos encontrar con un área radiolúcida cuando es una infección que ya se ha ido extendiendo hacia los tejidos apicales. Otro diagnóstico es el del diente previamente tratado. En este caso, como se ve aquí en la imagen, es un diente que nosotros al conversar con nuestro paciente, al realizarle la anamnesis, él nos relata que se hizo ya una intervención endodóntica, lo que nosotros corroboramos al tomar nuestra radiografía periapical, ¿ya? Lo importante es que este diente fue intervenido endodónticamente sin importarnos la calidad de la intervención. Por ejemplo, a pesar de que aquí se ve quizás una obturación que es bien pobre, este diente fue intervenido y fue obturado endodónticamente, ¿ya? Lo importante es que nos encontremos con un material de relleno que no es una medicación intracanal, ¿ya? Por ejemplo, si en este molar nos hubiésemos encontrado solo que este canal fue obturado y acá nos encontramos con una medicación, igual nosotros lo consideramos como un diente previamente tratado, porque en el fondo la persona que realizó el tratamiento previo lo dio por finalizado o llegó hasta la etapa de la obturación. Entonces va a ser muy importante para llegar a este diagnóstico, como les mencionaba, lo que el paciente nos relate sobre sus intervenciones odontológicas previas y también lo que nosotros observamos en la radiografía. Este diagnóstico también puede estar relacionado con una patología pulpar o una patología periapical, ¿ya? Y les voy a explicar en el fondo en qué consiste. Por ejemplo, si este diente 2.1 se hizo este tratamiento endodóntico que quizás no es de tan buena calidad y le está generando una lesión aquí a nivel apical, como se ve en la imagen que ya se ve como una zona más ensanchada, y nosotros le hacemos desde frío, el paciente probablemente no va a responder porque se realizó la extracción de la pulpa, aplicamos frío-calor, el paciente probablemente no va a responder, pero si nosotros le hacemos percusión y al paciente le molesta, este diagnóstico pulpar va a tener que ir acompañado de un diagnóstico apical, que en el fondo nos refleje la situación de que el paciente ya está con una patología de los tejidos apicales. O, por ejemplo, en este caso, nosotros quizás podríamos pensar que este canal fue bien intervenido, pero que acá faltó y pueden haber quedado restos de tejido pulpar en algún canal que nos permita que todavía exista alguna respuesta pulpar. Por lo tanto, podemos tener, por ejemplo, una pulpa inflamada, una pulpitis irreversible sintomática en uno de los canales que nos lleve al diagnóstico de una pulpitis irreversible sintomática en un diente previamente tratado.
Por ejemplo, aquí les puse este caso de este diente, como les había mencionado anteriormente, que está con dolor a la percusión, por lo tanto nosotros sospechamos de una periodontitis apical sintomática en un diente previamente tratado, y ahí está en el fondo el retratamiento ya realizado. Otro diagnóstico es el diente con terapia previamente iniciada. Aquí, a diferencia del anterior, se le hizo una intervención endodóntica al diente, pero generalmente es una intervención endodóntica de urgencia, ¿ya? Por lo tanto, el diente fue tratado, pero de manera parcial, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, en donde solamente se le realizó el acceso y se dejó al parecer una medicación, y se derivó para que el paciente se terminara este tratamiento endodóntico en otra parte, ¿ya? Al igual que en el diagnóstico anterior, esta patología puede estar asociada también a una patología, o sea, este diagnóstico puede estar asociado también a una patología pulpar o apical. Por ejemplo, si se le hizo solamente la primera etapa y quedó todavía tejido pulpar, podemos tener todavía una pulpitis irreversible sintomática en un diente con terapia previamente iniciada. O si está con dolor a la percusión, podríamos pensar en una periodontitis apical sintomática en un diente con terapia previamente iniciada. Igual esto lo vamos a ver en la próxima sesión, les voy a mostrar algunos casos para que en el fondo vayamos practicando los distintos diagnósticos. Aquí otro caso de un paciente que estaba con sintomatología de una pulpitis irreversible sintomática. De acuerdo a lo que relató el paciente y lo que nosotros podemos ver en la radiografía previa, se le hizo la primera etapa del tratamiento endodóntico y se le dejó aquí en el canal distal una medicación, ¿ya? Por lo tanto, no es una intervención terminada, solamente se hizo una etapa. Y ahí está el tratamiento de endodoncia terminado. Eso con esta primera etapa de diagnóstico clínico en endodoncia. No sé si tienen alguna duda. Voy a dejar de compartir, o sea, dejar de grabar. Doctora, ¿Sí? Dime. aquí Karina.